Buenas noches, muy buenas noches a todos. Deseando que estén bien, vamos a abrir la Biblia en Hebreos 2:14. En Hebreos capítulo 2 y el verso 14. Dice ahí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vamos a leer hasta ahí la palabra del Señor. Les recuerdo lo que tiene en mente el autor en este capítulo, el capítulo donde el Señor usa a este autor para hablar de él como hombre. El capítulo número 1 se dirigió específicamente a la condición de hijo de Dios, el eterno hijo de Dios. Y aquí, en este capítulo, el énfasis está en la verdad de que él se hizo hombre. Ahí vimos en el verso 9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Es la primera vez en el libro, en este libro, que se menciona el nombre humano del Señor, Jesús. Y el autor va a enunciar por lo menos unas 13 razones por la cual él se hizo menor que los hombres. Y recordemos que esta gente, los destinatarios de este libro, estaban despreciando a la persona del Señor como el Mesías. Ellos decían, estos incrédulos, tu Mesías no es auténtico. En pocas palabras, eso le decían al autor de este libro. Además, murió como un criminal, la muerte más vergonzosa en una cruz romana. ¿Y tú crees que nosotros vamos a creer que Él es el Salvador? Tiene que estar bromeando. Realmente necesitamos a alguien que nos proteja. Y en pocas palabras, necesitamos una fe que nos proteja. Y por este pensamiento y actitud ellos abandonaron su fe en Jesús para vivir sin problemas. Y saben, esto no está lejos de ser realidad también hoy día en muchos que dicen ser creyentes. No sé si es el caso suyo hoy día, buscar algo que solamente le procure bienestar sin un compromiso auténtico con el Señor. Bueno, vamos a ver hoy día, desde el versículo número 14, vamos a ver la octava razón por la cual él se hizo hombre para destruir al diablo. Pero vamos a notar aquí en el verso número 14 los términos que usa el Espíritu Santo guiando al autor, que nos van a servir mucho para apreciar la manera en que él se hace hombre. Notemos el verbo participar que aparece ahí en el versículo número 14. Dice así que por cuanto los hijos participaron, ahí está el verbo participar. Ese verbo eh, que nos habla de que él se hizo carne es un verbo que significa ser socio de naturaleza, identificarse con la naturaleza de algo. En nuestro caso, nosotros participamos, nos hicimos socios todos nosotros con una naturaleza carnal, caída en el pecado. En cambio, en el caso del Señor, dice, eh, también participó de lo mismo. Fíjese que el verbo aquí participó, que parece ser el mismo en nuestro lenguaje español, es distinto. El verbo que se ocupa aquí para el Señor como participando de humanidad significa aguantar. ¿Mm? O sea, el Señor tomó una naturaleza que tuvo que soportarla, aguantarla, aun cuando fue una naturaleza sin pecado, como nos dice, eh, como lo dijo el ángel Gabriel a María. Él le dijo, el santo ser que nacerá en ti
será llamado Hijo del Altísimo. De manera que el Señor Jesucristo tomó una naturaleza santa, pero sin embargo tuvo que aguantarla. En el caso nuestro, nosotros participamos de una naturaleza caída, una naturaleza humana. No la aguantamos. Nosotros nos acomodamos fácilmente a la condición de pecadores y por eso es que somos pecadores. Sin embargo, en el caso del Señor Jesucristo, a él se le añadió una naturaleza divina, una naturaleza humana que no era propia de su condición como Dios y tuvo que aguantar esta condición. Y esto es lo que los teólogos conocen como la unión hipostática. Usted me dirá, ¿qué significa eso? Bueno, significa dos naturalezas unidas de forma inseparable, no se mezclan. La naturaleza divina de el divino Hijo de Dios y su naturaleza humana. Eso se llama la unión hipostática. Sin embargo, aun cuando era una naturaleza divina con una naturaleza humana impecable, no le era propio a él. Tuvo que aguantar, participó de aquello. Y esto es sorprendente porque él quería ser nuestro hermano, experimentar lo mismo que experimentamos nosotros como seres humanos. Y ahora podemos comprender de alguna manera lo que significó para el Señor Jesucristo vivir entre los hombres. Yo recuerdo en una oportunidad que un hombre viene clamando al Señor y le dice, ten misericordia de mí, porque mi hijo es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo el Señor dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y fíjese que aquí, en este pasaje que estoy leyendo, en Mateo 17, versículos 15 al 18, el Señor habla de tener que aguantar, que soportar de estar entre nosotros. Para él realmente fue algo abrumador ser hombre siendo Dios. Uno podría pensar que le fue muy cómodo. No, no le fue cómodo. Fue totalmente estresante soportar esta vida entre pecadores como nosotros. Y ahora podemos entender por qué antiguamente Dios exigía tantos sacrificios y que solamente una vez al año el sumo sacerdote entrara en el lugar santísimo. No sé si usted recuerda toda la liturgia, todo lo que se hacía. El sumo sacerdote tenía que entrar con unas campanillas en sus vestidos y se dice que entraba amarrado en el tobillo con una cuerda, porque si moría lo sacaban, ya que nadie podía entrar a rescatarlo. ¿Y por qué todo eso? Porque Dios es santo. De manera que el tabernáculo representa muy bien lo que fue la vida de Jesús en medio de pecadores. Esto nos indica a nosotros que no existe nadie más apropiado que Él para ser nuestro Salvador. Mire lo que dice aquí el verso 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados, ¿no es cierto? No hay nadie más apropiado que Él. Él no podía pecar, era santo. Nosotros necesitamos hacer morir la carne, Él no, porque Él es santo, no hay pecado en Él. Ya es absolutamente imposible. Y, y Él es el único entonces que es capaz de derrotar a Satanás. Ya lo hizo con su propia vida santa cuando estaba en el desierto y viene Satanás para tentarle. Nos dice la palabra de Dios que él le dijo a Satanás, vete, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo no lo pudo hacer caer porque él era intentable, ¿ya? Y también ofrece un sacrificio santo con el cual va a vencer
al diablo. Aquí en Hebreos, en el versículo número 14, perdón, dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, la humanidad, él también participó o aguantó lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y aquí tenemos que preguntarnos quiénes son estos hijos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Es verdad que el Señor Jesucristo murió por todos los hombres. Eso nos dice el versículo número 9. El 9 al final dice que todos, la obra son solamente Dios. Quiere que todos los hombres sean salvos o vengan al arrepentimiento y le conozcan a Él. Así lo dijo Él. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera el Padre no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Si le aceptamos, si lo vemos por la fe, Él nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay otra manera, no existe otro modo de ser un hijo de Dios. La Biblia dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera de ser hijo de Dios. Hoy día que toda la gente dice, bueno, pero si todos somos hijos de Dios, y que Él participó de humanidad para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y esto es la alusión, la referencia a la serpiente antigua. Esto fue avisado, esto fue comunicado por Dios mismo allá en el huerto del Edén. Dios le dice, hacen en el calcañar. Y Dios le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer, es decir, el Mesías, heriría en la cabeza a esta serpiente antigua, un golpe mortal, ¿ya? Estaba avisado Satanás de esta derrota y por eso Jesús viene a cumplir esta profecía. El mismo Señor, cuando estuvo acá en la tierra, lo dijo públicamente que esto iba a cumplirse. Él dijo, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Iba a morir en una cruz. Y ahí ese coliseo
donde él como les decía, mire el título que se le da a Satanás aquí en el verso 14. Se le llama el diablo. Ese título significa acusador. Y la acusación del diablo para toda la raza humana es: Dios dijo que el alma que pecara, esa moriría. Y el diablo sabe mucho de la Biblia. A veces uno cree que no sabe de la Biblia, pero sabe mucho. Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces el diablo reclamaba a todas las almas para que vayan a la condenación junto con él. Esta era su acusación, el diablo. Ese nombre significa acusador. Pero el Señor Jesús vino a terminar con aquella acusación. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, lo vence, quitándole el derecho a esa acusación que tomó o usurpó el diablo. Por eso dice en Romanos, la carta del apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 33, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De manera que el diablo ya no tiene por qué acusarnos a los creyentes, porque él murió, él ocupó nuestro lugar por nosotros y resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. De manera que el título aquí de acusador nos muestra el constante e insistente acusamiento del diablo para llevarse a toda la raza humana a la condenación. No, eso se terminó. Mire cómo también aparece en Apocalipsis, capítulo número 12, en el verso número 9, Apocalipsis 12, 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama acusador, diablo y Satanás. Aquí están todos los títulos, los principales, los cuatro principales. Se llama dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Constantemente el diablo estaba acusando a cada ser humano. Mira ese, dámelo a mí para llevarlo al infierno. Y nuestros pecados, escúcheme esto, nuestros pecados daban poder al diablo. Pero Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo allí en ese madero para quitarle ese poder al diablo. Y esto es muy importante para nosotros, hermanos. Nosotros los creyentes no debemos vivir con pecados escondidos, ¿ya? Hay algo que me llama mucho la atención del apóstol Pablo, que él siempre dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo.
Y el apóstol Pablo permitía que su conciencia estuviese limpia a través de la guía del Espíritu Santo por la palabra, para que no vivamos con pecados ocultos, porque si vivimos con pecados ocultos, le vamos a dar oportunidad al diablo para que nos acuse de nuevo. Por eso dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Recuerde esto, si no confesamos nuestros pecados, si no lo hacemos, el diablo fácilmente nos acusará y estorbará nuestra vida espiritual. Pedro, que negó al Señor 3 veces, escribió: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y uno se pregunta, ¿cómo es esto que el diablo puede devorarnos? No, físicamente no nos puede hacer nada, pero en el alma y en una vida derrotada sí lo puede hacer, acusándonos por tener pecados escondidos. Recuerde esto, siempre el diablo lo único que puede hacer en nuestras vidas es atormentarnos por pecados escondidos, ¿ya? Acusándonos. Esa es la actividad del diablo. Pero Cristo, como ya dije, Cristo derrotó al diablo en la cruz, le quitó la posibilidad de seguir acusándonos. Y aquí hago un paréntesis para aquellos que aún están en sus pecados. Yo no sé si usted es un hijo de Dios o todavía no es un hijo de Dios. Si tú no eres un hijo de Dios y estás en tus pecados, Satanás es tu amo. Y tú vives atrapado sin darte cuenta de ese lazo en el cual el diablo te tiene atrapado. Hay personas que vienen a escuchar la Biblia, están por un tiempo escuchando con mucho interés y de repente se vuelven atrás y ya no quieren seguir adelante. ¿Qué les pasó? Fue como aquella semilla sembrada entre espinos, que al momento recibieron la palabra con gozo, pero los afanes de este mundo y la persecución ahogaron la semilla y volvieron atrás. Por eso el apóstol Pablo nos habla de esta condición y dice que con mansedumbre debemos corregir a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El diablo tiene enlazados a muchas personas y no se dan cuenta de la cautividad en la que están. Yo no sé si es el caso suyo, querido amigo que nos escuchas. Ahora, por supuesto, la gramática es muy importante aquí en el libro de Hebreos. Volvamos a Hebreos capítulo número 2, el versículo número 14, dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué significa este vocablo destruir? Este vocablo destruir significa reducir a la impotencia. No significa aniquilar, ni terminar, ni matar. No, lo que significa es anular legalmente. El diablo quedó anulado legalmente porque Cristo en la cruz le quitó el poder como acusador con su propia sangre. ¿Ya? Y sabe que esto es lo mismo que ocurre con nuestro pecado. Aun cuando el pecado sigue vivo en nosotros, porque seguimos siendo pecadores, al igual que Satanás sigue vivo, el Señor Jesucristo anuló legalmente el poder del pecado. Por eso dice Pablo en la carta a los Romanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y uno dice, pero ¿cómo? Si el Señor dice aquí que crucificó el pecado, el viejo hombre, mi vieja naturaleza, ¿cómo es que sigo pecando? Ya, lo que terminó el Señor en la cruz no es con la existencia del pecado, sino con la acusación que hay por ser pecadores. No sé si se entiende lo que quiero explicarles. El apóstol Pablo también escribe en segunda de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y usted dirá, bueno, aquí dice quitó la muerte, pero si la muerte sigue existiendo, de hecho vamos a morir y vamos a parar en un féretro. Sí, es verdad, la muerte sigue existiendo, como existe el pecado y como existe el diablo. Lo que pasa es que el poder de la muerte y sus efectos no nos van a afectar por toda la eternidad, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. De manera que este destruir con el cual se está mencionando al diablo, para destruir al diablo, se refiere a un asunto legal, reducirlo a la impotencia, ¿ya? Ya no puede el diablo quitarnos la salvación ni ir con él al infierno. Ese poder acusador del diablo ahora es ineficaz. Y hay un muy buen ejemplo, acompáñeme en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, cuando Josué, el sumo sacerdote Josué, parece que algo le pasó a Josué, que el diablo viene a acusarlo. Zacarías 3, versículo 1. Dice aquí, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Ese es el Señor, el mensajero de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, para acusar a Josué, el sumo sacerdote. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y fíjese que aquí se ocupa el vocablo ángel, que es el vocablo mensajero, y es el Señor. Y es el Señor que manda que vistan de gala al sumo sacerdote que parece que ha pecado en algo grave y Satanás estaba acusándolo. Pero él mismo le dice, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de vestiduras de gala. Y esto es lo que ha ocurrido con nosotros como pecadores. Ya no estamos vestidos de vestiduras viles o pecaminosas, sino con la vestimenta de gala propia de un hijo de Dios. ¿Ya? Entonces el diablo está para acusarnos, pero el Señor está para defendernos. Por eso la Biblia dice que Él es nuestro abogado, ¿ya? Como dice el apóstol Juan en su carta, él dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahí está el Señor para defendernos, ¿ya? Y hacer nulo o nula la acusación del diablo contra nuestra vida. El diablo demanda de toda persona la condenación eterna. Esa es la acusación del diablo, ¿ya? Y el diablo ocupa ese derecho que salió de los labios de Dios. Tú dijiste esto. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez.
y después de esto el juicio. Y fíjese que el diablo continuamente acusa exigiendo muerte, pero después de la cruz no puede hacer más esto. ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestro rescate, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces Cristo despojó a Satanás de su imperio y le quitó las llaves de la muerte. Como dice Apocalipsis 1:18, dice, se presenta el Señor y dice, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1:17. Y el que vivo, dice el 18, y estuve muerto, más aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y este concepto que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades es que Él maneja quién muere y quién es condenado. Él sabe, el Señor Jesucristo tiene ese derecho. El diablo ya no puede acusar a nadie. ¿Ya? Satanás solo llevará a la muerte eterna a los que rehúsan creer en Jesucristo. Por esto existe la segunda muerte. Para los amigos que todavía no son salvos, la segunda muerte tiene que ver con el lanzamiento al infierno de aquellos que hoy día están en el Hades, sufriendo como una antesala de lo que va a ocurrir después del juicio del gran trono blanco. Por eso dice Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Podríamos decir, parafraseando esto que estoy citando, al que creyere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Quiénes van a sufrir daño de la muerte segunda? Los que no están inscritos en el libro de la vida. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte, ¿cuál es? Primero uno muere físicamente. Y después viene la segunda muerte, el lanzamiento al lago de fuego, al infierno, de los que nunca fueron salvados. Qué terrible lo que espera a las personas que no son del Señor. Ahora veamos la novena razón por la cual el Señor Jesucristo fue hecho menor que los ángeles. Veamos en Hebreos 2:15. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí está el miedo, para librarnos del miedo. La palabra temor ahí es la palabra fobia, que revistió a Adán cuando él pecó. El miedo comienza ahí, en el huerto del Edén. ¿Recuerdan ustedes cuando Adán pecó, lo que inmediatamente apareció fue temor y miedo? No un temor reverente, sino que fobia por la condición de pecador. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Este miedo, esta fobia es inevitable. Y por mucho que el incrédulo diga que no tiene temor a la muerte, sí le teme. Y si no lo hace, está completamente engañado. A veces muchas personas, uno les pregunta, ¿te tiene miedo a la muerte? No, dijo, si después de esta vida no hay otra, así que comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Viven de esta manera. Yo recuerdo el caso de Voltaire, este conocido filósofo francés allá por el año 1700 y tanto. Él dijo de el Señor Jesucristo, maldito ese miserable. Mire cómo se refirió al Señor Jesús. En 20 años, dijo, el cristianismo ya no va a existir. Y sabe que su casa donde él vivía, en la que imprimió su literatura contra la Biblia, se levantó precisamente
la Sociedad Bíblica de Ginebra en su misma casa. Y el médico que lo asistió en su muerte dijo que este hombre, Voltaire, cuando estaba muriendo, gritaba desesperadamente, diciendo: estoy abandonado por Dios y el hombre. Y le dijo al médico: te daré la mitad de lo que tengo si me das 6 meses de vida. Entonces yo iré al infierno y tú irás conmigo. Oh Cristo, oh Jesucristo, gritaba. Y uno puede preguntarse, ¿cómo se puede llegar a este estado? Por haber escuchado el Evangelio sin creerlo y haber traspasado lo que es el pecado imperdonable que el libro de Hebreos nos dice en Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto es lo que le pasó a este hombre incrédulo, que conoció la verdad, pero rehusó aceptarla y quiso destruirla. Bueno, hubo otro hombre llamado William Pope. En el año 1797 murió. Este hombre se dedicó a ridiculizar todo lo de la Biblia. Y una de sus prácticas más populares era patear una Biblia, saltar sobre ella y romperla. Y cuando murió, murió llorando. Y clamaba y gritaba: no puedo arrepentirme, Dios me condenará. Sé que el día de la gracia ha pasado, soy uno que está condenado para siempre. Oh eternidad de eternidad, nada para mí más que el infierno. Y gritaba: vengan tormentos eternos, odio todo lo que Dios ha hecho. No tengo odio por el diablo, deseo estar con él, anhelo estar en el infierno. ¿No ves? ¿No lo ves? Él viene por mí. Y murió. Fíjese el tremendo miedo y la fobia que sentían estos hombres después de haberse levantado, como que no tenían miedo. Bueno, el creyente, solo el creyente es liberado de esa ruina, de ese horror a la muerte. ¿Sabe que el vocablo libertar, aquí donde estamos, en Hebreos capítulo número 2, versículo número 15, y librar, ese vocablo significa romper la unión de dos cosas. Pero no es solo desunir, sino que es cambiar la forma de vida y la naturaleza de vida de esa cosa librada. No sé si me explico. Yo no soy experto en lingüística, pero recuerdo muy bien lo que el apóstol Pablo también dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un verdadero creyente es libre, pero esa libertad es producto de una naturaleza cambiada. El creyente ya no quiere pecar. El creyente verdadero ya no quiere mentir. El creyente verdadero ya no quiere vivir haciendo trampas. Hay un cambio en su ser, está libre. Y saben, amigos, una de las cosas que tenemos aquí, que el creyente y solo el creyente es librado del temor de la muerte. El creyente es escoltado por los ángeles al fallecer. Ahí está la historia del rico y Lázaro, en que murió el rico que vivía con esplendidez y murió también el mendigo llamado Lázaro. Y dice la Biblia que los ángeles vinieron a buscar a Lázaro. Sí, los creyentes somos escoltados por los ángeles de Dios al fallecer, y el incrédulo por los demonios. El incrédulo muere y abre sus ojos en la condenación.
el creyente muere y abre sus ojos en el paraíso. Así sucedió con ese malhechor que estaba a un costado del Señor, cuando arrepentido le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Mm? Conmigo, dijo el Señor, junto con él. ¡Qué maravilloso! No hay temor, no hay horror a la muerte, porque el creyente, y solo el creyente, sabe que morir es muchísimo mejor. Porque dijo Pablo: de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo no sé si usted tiene esta esperanza, este gozo. ¿Ya? El creyente ya no tiene temor a la muerte. ¿Mm? Y podemos cantar y decir y citar lo mismo que se cantaba en la iglesia de Corinto. Esto parece ser que era un canto. Decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, esto es lo que el Señor Jesucristo hizo. Por eso Él tomó un cuerpo humano, para destruir al diablo o hacerlo impotente, y para librar del temor de la muerte. ¿Ya? Esto es lo que aprendemos hoy día aquí en Hebreos 2, versículos 14 y versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí termina el versículo número 15 mostrándonos no solo el temor que tienen los inconversos, aunque ellos no lo digan, sino que son siervos de la mentira, del pecado, del engaño. ¿Mm? Esa es la condición en la cual viven los incrédulos. De esa manera viven. Pero cuando un hombre, una mujer pone su fe en el Señor, sucede esto. Romanos 6:18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El hombre, la mujer incrédula, es sierva del pecado, es sierva o siervo de Satanás. Pero cuando uno cree en el Señor Jesucristo, en su obra en la cruz del Calvario, uno es libre del pecado y viene a ser siervo de la justicia. Ahora, tiene como fruto, dice aquí Pablo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué maravillosa manera de vivir de los creyentes. Cómo la razón por la cual Cristo se hizo hombre, tomó un cuerpo humano para destruir a Satanás o dejarlo inhábil contra nosotros, impotente, sino que también para darnos a nosotros la condición de libres, de poder vivir para honrar al Señor. Qué maravillosa perspectiva gozamos los creyentes. Yo no sé si usted, amigo o amiga que está escuchando, goza de toda esta libertad, porque si usted no es de Cristo, el diablo la tiene enlazada o enlazado y tú no te das cuenta. Y si sigues postergando la salvación de tu alma, te vas a perder eternamente en la condenación. El Señor no desea eso. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, no para el ser humano. Y si alguien va a estar ahí en el infierno, no va a ser porque Dios lo predestinó, sino porque esa persona voluntariamente no quiso creer. ¿Mm? Esto es lo que dice el Señor Jesucristo, lo dijo claramente. Dijo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré
en el día postrero. ¿Qué de usted? ¿Qué de usted que está escuchando? Él dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Usted ha venido al Señor Jesucristo por fe, ha abierto su corazón a Él. Si todavía no lo hace, es el momento de arrepentirse y creer en el Señor. Muy bien, vamos a terminar esta reunión con una oración. Vamos a orar. Padre bendito, queremos agradecerte por tu Hijo amado. Gracias, nuestro Dios, que Él destronó a Satanás, al que tenía el imperio de la muerte. Él tomó ese derecho sin que tú se lo hayas dado, de acusar, porque tú dijiste que toda alma que pecare, esa moriría. No solamente físicamente, sino también en la eternidad, en ese infierno preparado para Satanás y los ángeles. Y el diablo reclamaba ese derecho para llevarse a todos a la condenación. Pero gracias que el Señor Jesucristo lo derrotó con su propia vida en la cruz del Calvario para librarnos a nosotros del temor de la muerte, de lo horrible que es la condenación eterna. Queremos dejar tu palabra en tu presencia, que tú la bendigas en nuestros corazones, para que quienes decimos ser salvos podamos vivir honrando a nuestro gran Salvador. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.